Bueno, vamos ahí al texto, ¿sí? Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 9, ¿sí? Vamos a abordar toda esta sección del libro de los Hechos, ¿sí? Vamos a leer y después vamos a ir desglosando parte por parte. Dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así que bueno, vamos a ver un momento sumamente importante para la historia del cristianismo. Este es un momento sumamente crítico. Después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el momento más importante del cristianismo, tal como lo conocemos, es este momento, es la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, ¿sí? Y tenemos que recapitular qué es lo que ha venido pasando hasta ahora. Recordad que en los últimos capítulos Lucas nos ha venido contando cómo el Señor ha claramente manifestado a su iglesia su deseo de querer alcanzar a los gentiles. Y entonces una de las cosas que ocurrió fue que a partir de la predicación de Esteban, la persecución empezó a venir en la iglesia, y la muerte de Esteban hizo que los cristianos salieran como si fueran semillas dispersadas en un campo por muchas regiones, principalmente por las aldeas de Judea y por todo Samaria. Y entonces vimos ahí la historia de Felipe trabajando con estos semigentiles, semijudíos, que son los samaritanos, que eran judíos que no eran considerados judíos puros porque ellos estaban mezclados con otras naciones, con las naciones asirias, y ellos no eran considerados una raza pura, una raza o un grupo de judíos realmente judíos. Ellos eran menospreciados y rechazados, pero el ministerio de Felipe y la confirmación de Pedro y de Juan mostró que la intención de Dios también era salvar a los samaritanos. Y entonces, para que no hubiese ningún tipo de duda con respecto a esto, el Espíritu Santo vino sobre los samaritanos de la misma manera que había venido sobre los judíos en Judá, en Jerusalén, el día de Pentecostés, de la misma forma. Y entonces esto fue notorio a todos, y entonces empezaron a darse cuenta: mira, los samaritanos también están siendo incluidos dentro del plan redentivo de Dios para este tiempo, para el tiempo de la iglesia. Pero en medio de todo este gran fulgor este gran avivamiento que estaba ocurriendo en Samaria, Dios toma a Felipe y lo lleva de las multitudes al trabajo con un solo individuo. Y lo vimos en los últimos domingos, ¿no? Este era un hombre, un etíope, un hombre de tez oscura,
un eunuco, un hombre que a los ojos de la nación de Israel era reprobo, pero además de eso era gentil, era un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, no era semi judío, era totalmente gentil. Y entonces Dios y el Espíritu Santo guían a Felipe a que se encuentre con este hombre, y ahí empezamos a ver en la historia algo que nos resaltamos mucho, pero que hoy lo vamos a resaltar, y es cómo Dios fue trabajando particularmente en la salvación de personas. Y acá vimos esta historia donde la intención de Dios era que Felipe llegara a una persona particular, en un momento particular, en una hora particular, porque Dios ya venía preparando su corazón por medio de la palabra, y ahí vino la predicación, y ahí vino la afirmación de la fe, y ahí vino el bautismo. Y entonces pudimos ver cómo el Señor también no solamente estaba queriendo salvar a los samaritanos, sino que la intención de Dios fue claramente la salvación de los gentiles. Y en ese marco es que Lucas va a introducir esta historia, la cual es sumamente importante para entender el alcance de los gentiles, para entender cómo es que los gentiles iban a ser incorporados en la iglesia de Cristo. Y este hombre Saulo iba a ser la herramienta que Dios iba a usar. Y al usar esta herramienta, Dios se iba a reír de todo tipo de sabiduría humana. Porque si había una persona que, digamos, no era propicia por un montón de condimentos para alcanzar al mundo gentil, ese era Saulo. Un hombre extremista, un hombre legalista, un hombre religioso, un radical de su tiempo, un judío celoso, un hombre que tenía desprecio por los gentiles. Este hombre iba a ser la herramienta que Dios iba a usar para llevar su evangelio a todo el mundo y expandirlo hacia todo el mundo, principalmente el mundo occidental. Y no solamente eso, sino que la enseñanza de este hombre es sumamente notoria aún en nuestros tiempos. Después del Señor Jesucristo, creo que la vida de Pablo es la vida del hombre que más ha influenciado mi vida, y creo que la de muchos de ustedes. Pablo para muchos de nosotros es un referente porque él fue un imitador de Cristo, y al ser un imitador de Cristo podemos ver a un hombre de carne y hueso luchar, lidiar y modelar lo que significa vivir la vida espiritual. Y Saulo es precisamente eso para todos y cada uno de nosotros. Uno de los más grandes ejemplos que tenemos después del Señor Jesucristo. Su influencia perdura hasta nuestro tiempo, sus escritos dan forma a nuestra doctrina. Su carácter se vuelve en algo digno de imitar, y hoy vamos a estudiar la vida de él. Hoy vamos a estudiar la forma en la que él llegó a Cristo. Ahora, recordemos que estamos en el contexto no solamente del alcance de los judíos, sino estamos en un contexto de mucha persecución, mucha persecución. Hay algunos elementos que vamos a traer a colación en la predicación y que vamos a ir desglosando, pero en primer lugar me gustaría que traigamos a la mente o prestemos atención a los personajes de la narración. Aquí hay un cambio significativo en los personajes, ¿no? Hasta este punto todos los protagonistas de las escenas habían sido personas que habían estado involucradas en la iglesia de Jerusalén. Todas las personas, si vos te fijás, desde Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 1 y de ahí en adelante, todas las personas que habían sido personajes centrales de las narrativas siempre fueron personas que se derivaron del ministerio en Jerusalén. Aún el mismo Esteban y Felipe, que fueron dos personajes de la membresía de la iglesia, fueron personas que salieron de la iglesia de Jerusalén. Es la primera vez en el libro de los Hechos que vemos a un personaje principal que no pertenece a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Ahora, recordad que en el último contexto estábamos ahí con Felipe predicando el evangelio en una región, en toda la costa de Palestina, hasta que llegó a Cesarea Marítima, y claramente estaba la ciudad de Asdod y habían muchas ciudades ahí involucradas donde Felipe había estado predicando el evangelio, y entonces estaban todos los judíos. Entonces se empieza a mezclar esto, ¿no? La actividad de la iglesia con la historia de este hombre. Este hombre que para este momento era una imagen sombría, era una imagen negativa, era el asesino de la iglesia, el perseguidor, el inquisidor de la iglesia. Y entonces Lucas va a poner a este personaje como un personaje central en su narrativa. Lucas lo conoce muy bien a Pablo,
Muchos creen que Lucas y Pablo se conocían del ministerio en Tarso. Ustedes saben que en el mundo antiguo habían tres grandes ciudades que contaban con centros formativos o instituciones educativas muy significativas. Una de ellas estaba en Grecia, ahí se formaban los filósofos. Otra de esas ciudades era la ciudad de Alejandría, y la tercera ciudad más importante en educación era la ciudad de Tarso. Ahí se formaban muchos de los hombres en las letras y también en las ciencias, como por ejemplo la medicina. Lucas era un doctor. Entonces muchos creen que al tener este oficio Lucas y Pablo ser de una ciudad como la que era Tarso, ellos ya se conocían del tiempo que Pablo estuvo ministrando en Tarso como creyente. Acordate que en Hechos 13, cuando Bernabé está haciendo la obra del ministerio, él hace llamar a Pablo, a Saulo, bueno, en este momento ya se llama Pablo, lo hace llamar desde Tarso para que se integre al equipo en Antioquía, y ahí viene Pablo, este famoso Saulo de Tarso, pero él era de esta ciudad. Entonces Lucas lo conoce muy bien, porque a partir del capítulo 16, versículo 10, vemos que Lucas se integró al ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero, y a partir de ahí lo empezó a acompañar incluso hasta su segundo encarcelamiento. Lucas fue uno de los pocos hombres que acompañó a Pablo incluso cerca de su momento de muerte. Entonces Lucas fue una persona muy cercana a Pablo y él tenía muchos detalles que proveer. Ahora la pregunta que tendría que surgir de esto es: ¿de qué manera la historia de Pablo, de qué manera la conversión de Pablo contribuye al propósito general del libro de los Hechos? Lo hemos hablado siempre en cada exposición. El propósito del libro de los Hechos es que tanto vos como yo podamos entender la verdad precisa de lo que significa ser un creyente. Entonces la pregunta es: ¿cómo la historia de un inquisidor, cómo la historia de un asesino, cómo la historia de un religioso extremista nos va a ayudar a nosotros a entender el cristianismo con mayor precisión? ¿Cómo podría contribuir? ¿De qué manera podríamos verlo esto? Y para esto me gustaría ponerle un título a esta predicación, porque creo que esta es la intención de Lucas. La intención de Lucas es que vos puedas ver, cómo el Señor está protegiendo a su iglesia de maneras que uno nunca se imaginaría. Cómo el poder de Dios está actuando en medio de las grandes dificultades que la iglesia va enfrentando. Ahora, vamos a poner un título primero a la predicación, y el título de la predicación de hoy va a ser Cristo defiende a su iglesia. Cristo defiende a su iglesia. Y vamos a centrarnos en los primeros dos versículos, porque Cristo defiende a su iglesia con su poder omnisciente. Él no ignora las amenazas. Mira lo que está pasando. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vamos a ir desglosando algunas cosas. En primer lugar, el primer elemento que te aparece ahí gramaticalmente es el nombre Saulo, ¿sí? Es el nombre Saulo. Fíjate que ahí quizás en nuestro texto no figura, hay una conjunción en el original, que es la conjunción entonces, ¿sí? Y este entonces lo que está diciendo es que si bien nosotros acá vemos una narrativa totalmente nueva, hay alguna conexión entre lo que Saulo va a hacer o lo que Saulo va a ocurrir con la vida de Saulo y lo que venía corriendo, que esto ya lo expliqué, tiene que ver con el alcance a los gentiles. Entonces esa conjunción está ahí cercana. El nombre Saulo es el nombre griego, es la forma griega en la que se llamaba o se usaba el nombre Saúl, ¿sí? Saúl. Nosotros sabemos por otros testimonios de Pablo, hay varios momentos de las Escrituras donde hay testimonios de Pablo, por ejemplo en Hechos capítulo 22, en Gálatas capítulo 1, en Filipenses capítulo 3, vemos que Pablo habla de su propio testimonio en Primera de Timoteo capítulo 1, y cada una de estas narrativas nos aporta elementos para poder entender cuál era el trasfondo de Saulo, de Tarso. Y lo primero que tenemos que decir de Saulo es que él era un benjaminita, ¿sí? Benjaminita, él era un hombre de la tribu de Benjamín.
La tribu de Benjamín era una tribu realmente muy chica. En el libro de los jueces se nos cuenta que esta tribu estuvo a punto de ser totalmente exterminada, pero a pesar de que estuvo a punto de ser totalmente exterminada, llegó un punto donde esta tribu empezó a tener un lugar de mucha nobleza y era considerada una tribu noble dentro de las 12 tribus de Israel. Es más, cuando el Señor llama a Saúl, a este gran referente de la tribu de Benjamín, nosotros vemos que de la tribu de Benjamín se levantó el primer rey reconocido y ungido en la nación de Israel. Muchos creen que la razón por la que el nombre de Pablo era Saúl era porque sus papás venían precisamente de esta tribu y le habían asignado este nombre. Este hombre Saulo, sabemos además de eso, y ya lo hemos tratado anteriormente cuando vimos la predicación de Esteban enfrentando a las sinagogas, y este hombre que consentía en la muerte de Esteban, vimos que Saulo era un hombre de esta ciudad de Tarso, que era un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel, que había sido un hombre judío de judíos. Seguramente su papá había sido fariseo y él también formaba parte del Sanedrín. Él también había sido parte de esos 70 hombres que formaban parte de este tribunal de la nación de Israel. Muchos creen que Saulo, como fariseo, estaba encargado de las sinagogas de Cirene, de Cilicia, que era la región donde se encontraba la ciudad de Tarso. Y cuando seguramente Pablo escuchó que en Jerusalén había un hombre que estaba defendiendo la verdad y la doctrina de Jesucristo como Mesías, su alma empezó a enfurecerse cada vez más y él viajó para poder estar formando parte del proceso de juzgamiento de Esteban, y vimos que una de las personas que escuchó los discursos de Esteban fue Saulo. ¿Por qué razón? Porque él estaba ahí aprobando el asesinato y la lapidación de Esteban. Lo que eso nos hace pensar, o lo que ese indicador nos dice, es que Saulo estaba haciendo parte del proceso judicial donde Esteban fue ejecutado. Se necesitaba un testigo que hubiese estado durante todo el proceso de ejecución, y Saulo había estado ahí. Claro, lo que había pasado era que Saulo había viajado a Jerusalén para proteger la extensión de las sinagogas que él representaba de la zona de Cilicia, y entonces él seguramente se puso a debatir teológicamente con Esteban y no pudo refutar. Entonces lo primero que tenemos que pensar en cuanto a Saulo es que este hombre no ignora el Evangelio. Este hombre conoce el Evangelio de Jesucristo, conoce que Jesucristo es Dios, conoce que Jesucristo murió en el lugar de los pecadores, conoce que este hombre, Jesucristo, resucitó al tercer día y es el Hijo de Dios. Que para este momento esas verdades, aunque él las conocía, él las rechazaba por completo. Él odiaba esta doctrina. Él odiaba este grupo o este conjunto de verdades que estaban siendo predicadas por los cristianos. Para él, desde su perspectiva y desde su cosmovisión, el Evangelio era la herejía de su tiempo y él la iba a combatir. Él la iba a combatir. Ahora, este hombre celoso en la ley claramente veía en el cristianismo una amenaza, porque cuando él se tuvo que enfrentar a Esteban, se dio cuenta que él, siendo uno de los hombres instruidos por uno de los mejores maestros de su tiempo, Gamaliel, no pudo hacerle frente a este gentil común que servía a las mesas. Entonces él vio en el cristianismo una amenaza sumamente grande. Fíjate que ahí utiliza la palabra respirando a una amenaza. Bueno, en realidad la palabra griega que dice ahí respirando es inhalando, inhalando. Vos sabés que en el mundo antiguo la palabra para inhalar tenía que ver con elemento de vida. O sea, esta era una palabra que se utilizaba analógicamente para referir a algo que te ha dado la vida. Había gente, por ejemplo, los griegos inhalaban filosofía, la forma de vida, el propósito de su vida era el conocimiento. Estaban los hedonistas. Cuando vos veías a los hedonistas que amaban los placeres y le daban todo tipo de placeres a sus cuerpos, la expresión, metafóricamente hablando, sería ellos respiraban o vivían para el placer, ¿no? Entonces, la palabra que se está usando acá es una palabra muy gráfica porque para este momento Saulo había convertido en el propósito de su vida la erradicación total del cristianismo. Lo que estaba alentando, lo que estaba haciendo que sus pulmones inhalaran aire y le diera vida a su alma, era este deseo de hacer desaparecer a los cristianos.
Su compromiso, su deseo, su celo lo había llevado a este gran impulso. No quiero ningún cristiano. Había arrancado por Esteban, pero eso no había sido suficiente. No solamente descansó con que este hombre Esteban muriera y de esa manera callar la voz de este hombre que él no pudo rebatir en su argumento, sino que ahora él va a ir por muchos más, ¿no? Y entonces ahí está hablando de eso. Ahí se utilizan dos palabras para que no te quede en duda de qué era lo que lo estaba motivando y cuál era la motivación que Saulo estaba teniendo. Saulo quería matar a los cristianos. Él no solamente quería apresarlos, él no solamente quería intimidarlos, él no solamente quería atemorizarlos, como quizás lo hicieron el Sanedrín en otro momento, donde los llenaron de amenazas, los azotaron, pero finalmente los liberaron. Saulo no concebía esto como la alternativa para tratar a los cristianos. Saulo lo que estaba pensando es, lo que está dando el impulso a mi vida es esta misión. Hay que matar, hay que erradicar el cristianismo. Y la única forma de matar el cristianismo es matándolos. No había otra alternativa en su mente. ¿Sabes una cosa? Es interesante porque cuando nosotros pensamos en este tipo de escenarios, lo que tenemos que pensar es, esta es la realidad incipiente de la iglesia. La iglesia está en una constante amenaza, en múltiples formas de amenazas. La iglesia está en amenazas físicas, la iglesia está en amenazas de su integridad continuamente, donde el testimonio de la iglesia está en juego continuamente. Muchas veces hay escenarios donde la iglesia es perseguida, ¿no? Y esto es algo que nosotros sabemos, ¿no? Es un pasaje que hemos leído muchas veces, se encuentra en el libro de 2 de Timoteo. Hay una promesa en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y dice de la siguiente manera: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es interesante este pasaje porque te dice todos. Todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Esto es una ecuación matemática, esto es algo inamovible. En la medida que vos te comprometas con tu vida de piedad, tenés que entender una cosa: la vida en este mundo se va a hacer cada vez más incómoda. En la medida que vos te entregues más al compromiso con tu lucha en contra del pecado, en la medida que vos te comprometas más con la doctrina bíblica, en la medida en la que vos te comprometas más con las convicciones de Cristo, hay un solo resultado al final del camino, y es que las cosas van a ir realmente mal. Mal en el término temporal, bien en el plano de lo eterno, ¿no? Entonces, acá hay una promesa. La iglesia se entrega a la piedad, la iglesia va a ser perseguida. ¿Sabes? Es interesante ver esto y nosotros en alguna medida lo percibimos. Una de las cosas que hemos venido viendo en nuestra iglesia es que, sin que nos conozcan, sin que sepan mucho acerca de nosotros, una de las cosas que hemos experimentado en este corto plazo es la calumnia de muchas personas en cuanto al ministerio de nuestra iglesia. El otro día un pastor me dijo que gente estuvo viniendo a la ciudad a decirle que la intención de nosotros de venir a la iglesia era entrar en su iglesia y sacarlo a él como anciano de la iglesia. Y él me decía, este anciano me decía, pero yo me estoy dando cuenta con el tiempo que lo que ustedes quieren hacer es ayudar a la iglesia y servir a la iglesia. Y no debería haberle prestado a eso. Entonces sabemos que hay personas atrás tratando de hacer esta obra. Y entiendo que esto está bien, esto no está mal, esto no angustia mi alma. Esto al contrario, me alienta y me trae ánimo al corazón, y sé que estas cosas van a seguir pasando y pueden seguir pasando y van a crecer en la medida que esta iglesia se comprometa más con la santidad.
Y la gente va a empezar a hablar y va a decir, ese grupo de allá son todos legalistas, ese grupo de allá son todos divisores, ese grupo de allá quieren quedarse con todas las iglesias, ese grupo de allá son soberbios, y entonces la calumnia va a venir como vino en la vida de Esteban, ¿te acordás? Cuando no encontraron nada más para poder decirle que hicieron, calumniaron. Entonces esto no está mal, esto está bien. Esto es lo que nosotros deberíamos esperar si es que vos estás comprometido con una vida de piedad. Ahora, si estás muy cómodo, una de las cosas que deberías preguntarte es cuánto es el compromiso que vos tenés con la piedad. Ahora, claro, Saulo estaba viendo a estos cristianos y de repente la información que le llegaba a la iglesia también le llegaba a él. Los cristianos, lo matamos a Esteban, seguramente se van a callar con esto, ¿no? Y de repente ven que los discípulos, los líderes, se quedan en Jerusalén. Se quedan protegiendo la iglesia desde Jerusalén. Pero no solamente eso, los cristianos que fueron arrojados como semillas en la diáspora, en lugar de estar atemorizados, en lugar de estar teniendo una actitud autopreservante, en lugar de estar cuidando su imagen, sus posesiones o su comodidad, lo que ellos estaban pensando es, más nos vamos a comprometer con el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que esto trajo como resultado? Este judío extremista, buscando todas las herramientas posibles para poder aniquilar y erradicar a todos los cristianos. En la medida y en la proporción de que la iglesia se comprometa más con la piedad, mayormente va a ser perseguida. ¿Sabes? Es interesante, el otro día estaba escuchando en una iglesia en California, una iglesia que es un referente para muchos, una iglesia muy fiel y que para nosotros sus pastores son de mucha bendición. Nos estaban contando y compartiendo, y la iglesia estaba en oración, porque un pastor en Canadá tuvo, digamos, hoy lo diríamos la osadía, para nosotros es algo normal, la osadía de explicar el homosexualismo como una expresión de una mente reprobada, en Romanos capítulo 1. Y entonces, justo ese domingo, cuando él estaba explicando Romanos capítulo 1, había una persona que venía por primera vez a la iglesia y esto lo escuchó y le generó mucho rechazo, y después de la iglesia este hombre fue con la policía a hacer una denuncia en decir de que este hombre estaba dando un discurso de odio en el entorno de su iglesia. Finalmente la policía vino en la semana a buscar a este pastor muy joven y le preguntó, tiene una denuncia por discurso de odio y eso en Canadá está penado con la cárcel. Y bueno, le dijo, quisiera saber cuáles son los argumentos de esto. Y le dijeron, usted está diciendo que los homosexuales son reprobados o son el resultado de una mente reprobada a la cual Dios lo entregó. Esto fue lo que textualmente citaron de su predicación. Y este hombre dijo, sí, yo creo eso es lo que dice la Biblia. Y la policía le dijo, pero esto es un mensaje de odio. Y entonces este hombre dijo, no me importa si para vos es un mensaje de odio, eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted dice haber afirmado esto desde el púlpito, y él dijo, sí, eso es lo que yo afirmo desde el púlpito. ¿No se va a retractar de lo que está diciendo? No me voy a retractar de lo que estoy diciendo. Y ese hombre terminó en la cárcel. Ese pastor terminó en la cárcel por aparentemente un discurso de odio, ¿no? Y sabes una cosa, esto va a ir pasando en muchos contextos y va a pasar en tu vida en la medida que más te comprometas con la vida de piedad. Quizás muchos de ustedes están viviendo en entornos que son sumamente hostiles. Pueden ser sumamente hostiles porque el trabajo es hostil, porque la escuela es hostil, porque la universidad es hostil, porque tu esposo es hostil, porque tus parientes son hostiles, ¿cierto? Y vos tenés que vivir una vida de compromiso, y vos tenés que vivir una vida de fidelidad. Y vos sabés que si hablas de tus convicciones, seguramente mucha gente te va a dar la espalda. Y puedes optar por dos cosas, por callar y vivir cómodamente como lo has venido haciendo hasta ahora, o comprometerte con la verdad, luchar en contra de la cobardía y abrir la boca, que es la razón por la cual Dios te está poniendo en este mundo para vivir. Y en la medida que vos lo hagas, tenés que recibir la promesa de Dios. ¿Vieron cómo hacen algunas iglesias? ¿Querés recibir la promesa de Dios? ¿Querés la promesa de Dios? Dios te da una promesa. Vivís piadosamente, te van a perseguir. Esa es la promesa de Dios. Él te lo garantiza. Es una garantía. Vivís una vida de compromiso con el Señor, te van a perseguir. Y esto es lo que estaba pasando. La iglesia, frente a la dificultad, frente a la prueba, incrementó su amor por la piedad. Incrementó su compromiso con el reino de Dios. Incrementó su visión de extensión del reino. Y esto, ¿sabes qué trajo? Más enemigos. Más enemigos. Y empezaron a sumarse enemigos.
pero encontraron un enemigo que era realmente letal. Un hombre que ya había demostrado que tenía el poder para matar cristianos y lo estaba haciendo. Entonces acá lo tenemos a Saulo en Hechos 9, ¿no? Respirando amenazas de muerte. Él no concebía otra forma para poder acallar el cristianismo que la muerte. La muerte. Ahora, me encanta, y una de las razones por la que le puse el título a la predicación es porque hay varias expresiones en el medio que claramente Lucas las está poniendo para mostrar, mientras que Saulo está pensando hacer esto, Dios está al tanto de la situación. Saulo fue un hombre necio, porque su maestro, en el capítulo 5 del libro de los Hechos, le había advertido al Sanedrín, o sea, seguramente Saulo estaba al tanto de la opinión de Gamaliel acerca de los cristianos. ¿Cuál era la opinión de Gamaliel acerca de los cristianos? Les dijo, che, ¿se acuerdan de tal escena? Sí. Estos hombres no venían de Dios y se fueron. Cuando se murió el líder, todos se fueron. ¿Se acuerdan de esta escena? Sí. ¿Se acuerdan que era una cantidad importante? Sí. Pero como no era de Dios, no prosperó y se apagó. Si esto es una obra de los hombres, esto en algún momento se va a apagar. Pero si esto es una obra de Dios, realmente va a seguir continuando. Tengan cuidado de no estar peleando en contra de Dios. Esas fueron las palabras del mentor de Saulo. Y Saulo, en lugar de escuchar la instrucción de su mentor, ¿sabes qué hizo? Creó un camino construido por el celo, construido por su corazón, enojado por su orgullo herido, porque Esteban había herido su orgullo y había empezado todo este camino de erradicación de cristianos, claramente conducido por el asesinato. Ahora, mientras que estaba mencionando este concepto de la mente reprobada, quiero que me acompañes a a Romanos capítulo 1, porque tenés que entender la condición espiritual de Pablo. Es interesante ver a Pablo hablando de su propia vida, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué era lo que Pablo pensaba de ese periodo de su vida, quizás no hablando de su vida anterior, sino hablando desde una perspectiva teológica. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Acuérdate que esta expresión entregó a una mente reprobada, Dios hace esa obra. Dios a veces abre sus brazos para que las personas que quieren ir en función de su pecado vayan en función de su pecado. ¿Querés insistir tanto en tu pecado? Anda detrás de tu pecado. Y eso es un acto de juicio de parte de Dios. Y acá Pablo lo explica con estas palabras. Dios los entrega a una mente reprobada, ¿no? Para hacer cosas que no convienen. Ahora, una de las preguntas que a mí muchas veces me han hecho con respecto a este concepto de la mente reprobada es, ¿hay esperanza para una persona que está en una mente reprobada? ¿Hay esperanza para una persona que Dios le ha entregado esta forma de juicio? ¿Se puede tener esperanza para una persona que tiene este tipo de pensamientos? Fíjate lo que dice, porque a veces pensamos que la mente reprobada tiene que ver solamente con una forma o con una expresión de pecado. Pero mira lo que dice el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Mira lo que dice a continuación. Homicidios. ¿Cómo estaba viviendo Saulo en el capítulo 9? Respirando amenazas de muerte. Él estaba marcado por una vida de homicidio. Él quería matar, ya había matado a Esteban, quería seguir asesinando. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando? ¿Sabes cuál era el estado espiritual de Saulo? Él estaba entregado a una mente reprobada. En el capítulo 1 y 2, él estaba entregado a una mente reprobada. Él anhelaba el homicidio, el asesinato de los cristianos. Él no concebía otra forma. Cuando Pablo nos está hablando acá de una mente reprobada, nos dice que una persona que está entregada a una mente reprobada es una persona que vive para este tipo de cosas. Y la expresión que está utilizando Lucas acá es, Saulo está viviendo por el deseo de querer matar cristianos. O sea, es interesante esto porque claramente lo que tenemos que entender es que
Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2, nos está describiendo a Pablo en esta condición espiritual. Saulo está entregado a una mente reprobada. Él no puede escuchar el consejo de Gamaliel. Él no lo puede razonar, él no lo puede aceptar, él no lo puede discernir, él no lo puede aceptar, él no lo puede meditar. ¿Por qué razón? Porque está entregado a una mente reprobada. Está entregado a una mente reprobada. ¿Y quién lo entregó a esa mente reprobada? Sin duda alguna fue Dios. Dios trajo juicio a la vida de Saulo por querer resistirse a la verdad del Evangelio. Y Dios abre sus brazos y lo entrega. Lo entrega como una forma de juicio. Y ahora este hombre vive por esto, inhala esto, desea esto, quiere el asesinato. Pero mira lo que dice ahí la expresión contra los discípulos del Señor, contra los discípulos del Señor. Esto es una expresión sumamente hermosa, porque cuando vos tenés que pensar en discípulos y en creyentes, esta expresión discípulos del Señor quiere decir los discípulos que le pertenecen al Señor. Este sustantivo en el grado genitivo, en el caso genitivo, lo que nos está mostrando es posesión. O sea, Lucas quiere que entiendas de entrada que Saulo estaba entregado a una mente reprobada, deseando el homicidio de los cristianos, pero que él no se estaba dando cuenta que con lo que él quería combatir, lo que él quería matar, lo que él quería erradicar, era la posesión de Dios. Era la misma posesión de Dios. Más adelante lo vamos a estudiar con más detalle, pero acá Lucas utiliza esta expresión. Saulo quiere asesinar a los discípulos del Señor. Es interesante porque hasta este momento no ha aparecido la palabra cristiano, no ha aparecido. La palabra cristiano va a aparecer mucho tiempo después. Y esta razón es porque claramente en este momento los cristianos eran discípulos. Ser un discípulo era un cristiano. Lo hemos hablado muchas veces hasta el cansancio, pero no solamente eran los discípulos, eran discípulos, sino que eran discípulos posesión de Cristo. Saulo quería matar la posesión de Cristo. ¿Sabes una cosa? Cuando leo pasajes como estos, alientan mucho mi vida. Porque cuando yo pienso en esa promesa de Dios de que si yo vivo una vida de piedad voy a sufrir persecución, inmediatamente viene algo que trae un refrigerio a mi alma. ¿Y cuál es el refrigerio para mi alma? Es saber de que todo lo que aceche en contra de mi vida, en la medida que yo me entrego a mi vida de piedad, en la medida que yo me entrego a una vida consagrada al Señor, Dios me sigue viendo a mí como una posesión de Él. Y entonces, aunque la persecución puede venir y Dios puede permitir que la persecución venga a tu vida, hay algo que nunca va a cambiar. Vos sos posesión de Dios. Entonces, Saulo se está metiendo con algo sumamente delicado, ¿no? Los discípulos del Señor. Y vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la cabeza del Sanedrín, ¿no? Acordate que el Sanedrín eran 35 ancianos, 35 hombres de poder que estaban repartidos entre los saduceos y los fariseos, y finalmente el sumo sacerdote, que para este momento era Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de este tiempo, o sea, uno de los hombres que estuvo inmerso, involucrado en el asesinato del Señor Jesucristo. Y entonces Saulo va con este hombre, él tiene proximidad al sumo sacerdote, y mira lo que va a hacer. Y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Es interesante porque en el año 60 a.C., Augusto César le concedió a la tierra de Palestina una serie de permisos y de privilegios que muchas otras regiones senatoriales no tenían, otras provincias senatoriales romanas no tenían. Y una de estas bendiciones o beneficios, no bendiciones, beneficios que el Imperio Romano le otorgó a la tierra de Palestina era que ellos iban a poder seguir teniendo su propio sistema político, su propio sistema judicial, iban a poder seguir usando sus propias reglas. Dentro de las reglas que tenían los judíos, ellos tenían la normativa de poder extraditar personas que eran de descendencia judía y que estaban atentando contra la ley judía. Entonces, si algún judío en cualquier lugar del mundo o dentro del Imperio Romano avalaba la ley de los judíos a extraditar a esas personas a Jerusalén para ser juzgadas. Entonces, seguramente lo que está pasando acá es que este hombre, Caifás, que tiene muy buena relación con el Imperio Romano, está labrando un documento legal
para poder darle la autoridad y la potestad legal a Saulo para que viaje hacia otra tierra, que en este caso es Siria, la capital de Siria es Damasco, y si encuentra a estos judíos con este tipo de doctrina, tiene el aval legal de poder extraditarlos y poder finalmente ejecutarlos en la tierra de Palestina. Y esto es lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, nada de esto se escapaba del control de Dios. El Señor estaba detrás de la escena. Él estaba viendo todo sentado muy tranquilo desde su trono. El escenario político, los líderes de la nación, este hombre que aparece en escena, Saulo, su omnisciencia estaba al tanto de todo. Estaba al tanto de todo. Y esto es algo que a mí trae mucho aliento, porque el Señor cuida a su iglesia con su poder omnisciente. Él no ignora las amenazas. Esto es algo que trae mucho aliento, ¿no? Porque la narrativa va a seguir y es muy emocionante la narrativa, pero una de las cosas que tenemos que ver acá es que los detalles de lo que estaba pasando tras bambalinas, Dios lo sabía. Y te los deja saber a vos para que vos veas que Dios está al tanto de absolutamente todo. Ahora, ¿para qué le iban a dar estas cartas? Fíjate lo que dice ahí. A fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino. Es interesante porque Lucas, cuando habla del cristianismo, utiliza todas las palabras peyorativas que se utilizaban en aquel tiempo. La palabra del camino o la palabra cristianos eran palabras peyorativas, eran palabras para insultar a personas. Porque una de las cosas que pasaba con el cristianismo es que ellos habían empezado a proclamar un mensaje y era que había un único camino hacia la vida eterna, había un único camino hacia el reino de Dios, ¿sí? Y entonces ellos los empezaron a decir, ahí están los del camino, ahí están los del camino. Era una forma peyorativa, ¿no? Porque ellos decían, Cristo es el camino, no hay otro camino, el judaísmo no es el camino, el paganismo no es el camino. Y entonces ellos ¿qué hacían? Ahí van los que dicen que tienen el camino, ¿no? A veces cuando leo estos textos, veo cuán actual es la persecución que nosotros tenemos hoy, ¿no? Porque en la medida que vos empezás a afirmar cosas como la doctrina bíblica, la hermenéutica o conceptos como la Biblia tiene un único significado, ¿cuál es el pensamiento que viene de la gente? Ah, entonces ustedes son los únicos dueños de la verdad. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Te ha pasado y nos ha pasado, ¿no? Ustedes hablan como si solamente fueran los únicos, ¿no? Y claramente nosotros sabemos que no somos los únicos. Sabemos que hay pocos, pero que hay cristianos en todo el mundo que están validando el lugar de las Escrituras, están defendiendo la suficiencia de las Escrituras, están reconociendo la hermenéutica bíblica como una herramienta sumamente poderosa, están trabajando en la predicación expositiva. Es una mentira pensar que nosotros somos los únicos dueños de la verdad. Pero sí es verdad que es importante la precisión escritural, sí es importante decir esto es lo doctrinalmente correcto y hacer una diferenciación de lo que es impreciso de lo que es preciso en la doctrina bíblica. Y seguramente lo que te va a pasar es lo que le pasaba a estos cristianos. Ahí van los que dicen que tienen los dueños de la verdad. Ahí van los del camino, ahí van los que dicen que tienen el único camino. Y entonces esta expresión el camino tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma despreciativa para referirse a los cristianos. ¿Y por qué querían encontrar a estas personas? Bueno, ¿para qué? Para traerlos presos a Jerusalén. ¿Por qué los querían traer presos a Jerusalén? ¿Querían ensanchar los calabozos de Jerusalén? No. La extradición de judíos a Jerusalén tenía una clara intención, la ejecución de los cristianos. No los podían ejecutar en Damasco, porque iba a ser un problema legal grande. Tenían que trasladarlos a Jerusalén y en Jerusalén ir por un proceso judicial en el Sanedrín y finalmente ser lapidados como Esteban fue lapidado. Dios está al tanto de todo esto. Y ahora lo que vamos a ver no solamente es que Dios está al tanto de esto, sino que Dios tiene un control soberano en esto. Y acá viene el segundo punto. No solamente Cristo defiende a su iglesia con su poder omnisciente, sino que Cristo defiende a su iglesia con su poder soberano, con su poder soberano. Mira lo que ocurre en el versículo 3. Más yendo. Esto es algo que me hace poner la piel de gallina. Ese más, esa conjunción de contraste. Este hombre va determinado a matar a los cristianos. Este hombre está inhalando, está viviendo por esto. Quiere matar a los cristianos.
y de repente va por ese camino y está muy cerca de su meta, que es llegar a Damasco. Seguramente este camino que él ha hecho para llegar a Damasco ha implicado pasar por ciertas sinagogas donde el evangelio estaba siendo proclamado, y a medida que él iba avanzando y viendo cómo el evangelio estaba avanzando, su enojo y su furor iba creciendo, iba acrecentándose, iba haciéndose cada vez más pasional. Y entonces, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó que una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes una cosa? Este texto, cuando lees este texto y lees comentarios serios acerca de este texto, hay una sola palabra que puede salir a la mente del que lo está interpretando. Y esa palabra es elección. Elección. Quiero que me acompañes a varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, si vos vas a Génesis 6:8, hay un concepto ahí muy interesante que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando a mí me contaron la historia de Noé, seguramente te pasó lo que a mí me pasó, ¿no? El mundo estaba corrompido en la violencia. El mundo estaba dañado por la violencia. Y ahí se utilizó una expresión de que a Dios le había dolido el corazón por lo que estaba pasando con la humanidad. Y entonces, en medio de todo ese mar de maldad y toda la depravación humana creciendo en toda su plenitud, Dios decide ver a un hombre de una manera distinta. Dios estaba reprobando a todos los hombres, Él estaba queriendo erradicar a todos los hombres, pero Él ve a un hombre y lo ve de una forma distinta. Este hombre ya halla gracia delante de Dios. ¿Era distinto este hombre? No. Este era un hombre igual que el resto, violento, pecador y pagano. ¿Cuál fue la diferencia de este hombre? Que este hombre halló gracia delante de Dios. Si vos te fijas en Éxodo 2:2, dice que la mujer concibió y dio luz a un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Sabes qué es lo que pasó con esta mujer? Esta mujer entendía que este niño que tenía en sus brazos, esa palabra era hermoso, ya lo estudiamos cuando vimos la historia de Moisés y el discurso de Esteban. No es que él lo vio que era lindo. Cualquier madre piensa que su hijo es lindo, o levante la mano que piensa que su hijo es feo. Seguramente mi mamá lo haría, pero ustedes no lo harían, ¿no? Nunca pensaría que tu hijo es feo. Tu hijo es bello, y más cuando es bebé, ¿no? Te genera toda la ternura. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Moisés? ¿Es una obviedad? No, no es una obviedad. Esta mujer distinguió que este niño era bueno para un propósito, ¿sí? Ella entendía que este niño Dios se lo había dado porque Dios iba a hacer algo en la vida de este niño. No solamente ahí, mirá, ahí en Jueces capítulo 6 dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Esta historia de Gedeón. Ahora, cuando vos ves a Gedeón, Gedeón es completamente lo contrario. Él es un hombre cobarde, él se está escondiendo. Él está sacudiendo el trigo en un lugar acovachado, y ahí él está solo tratando de cuidar su pequeña porción de tierra, y de repente Dios se le aparece y le dice: yo te voy a elegir y yo te voy a usar, y vos vas a traer la libertad al pueblo de Dios. Porque Gedeón era valiente, Dios había visto que tenía facultades, tenía elementos que iba a usar para después traer la liberación. No, de ninguna manera. Dios lo había elegido. Dios eligió a Noé, Dios eligió a Moisés, Dios eligió a Gedeón. No solamente eso, mirá, 2 Samuel capítulo 7:8 dice lo siguiente: ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. David seguramente hizo algo que Dios vio para poder darle su favor. El Señor está diciendo: no, yo te tomé, yo te vi. Vos estabas en la nada, solo, eras nadie, y fui yo el que te escogí. ¿Cuál es la palabra que resalta ahí? Elección. Mirá, otro pasaje muy interesante. Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, mirá lo que dice: para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia,
y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo. Qué tremenda expresión. Ciro tenía una inclinación por los judíos. El rey de Persia de repente empezó a desarrollarle, empezaron a caer bien los judíos. No, acá Esdras te está diciendo algo muy interesante. Propósito. Dios despertó el corazón de Ciro. ¿Por qué despertaría el corazón de Ciro? Para que se cumpliese la palabra de Dios. Para que se cumpliese la palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí. Y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta de las naciones. Para acá. Porque yo me acuerdo que iba a los campamentos de jóvenes y me decían que yo tenía que consagrar mi vida al Señor, ¿no? Y entonces estábamos ahí, pero acá Dios está diciendo, mira, antes que yo te formara en el vientre de tu mamá, antes de que vos entraras en la existencia, antes de eso, yo te conocí. Esa palabra te conocí tiene que ver con relación, tiene que ver con elección. Yo te conocí, pero no solamente te elegí, sino que además te predestiné, te di un destino fijo. ¿Y cuál era ese destino fijo? Vos vas a ser un hombre consagrado para mis propósitos. Cuando nosotros vemos la historia de Saulo, nosotros tenemos que pensar en una sola palabra, elección. Y sé que en la mente de muchos esta palabra genera tensión. Sé que en la mente de muchos genera confusión. Sé que en la mente de muchos y en el corazón de muchos hay algo que se sacude adentro. Y sabemos de que el mundo evangélico ha estado dividido en cuanto a la perspectiva que tienen acerca de esta doctrina, que es la doctrina de la elección. Porque hay muchos que piensan que la doctrina de la elección claramente es una doctrina bíblica, eso ningún cristiano serio lo negaría. La Biblia habla de que Dios ha escogido a personas para salvación en el libro de Romanos capítulo 9 y en el libro de Efesios capítulo 1. Dios ha escogido personas para salvación. Ningún cristiano serio discute eso. La discusión no está en si Dios elige o no elige, la discusión está en cuanto a la base de la elección. Entonces hay algunos que dicen, no, Dios eligió porque Él sabiendo cómo la gente iba a responder antes del tiempo, Dios los iba a elegir para que fueran sus hijos. Pero la pregunta que yo me hago con la vida de Saulo es la siguiente. ¿Pensás que Dios, presentándole el Evangelio a Saulo, lo eligió a Saulo porque él iba a recibir con apertura en su corazón el Evangelio? Eso es lo que muchos creen en cuanto a la elección de Dios y eso se llama la elección condicional. Dios elige a personas porque Él sabía que ellos iban a responder positivamente ante el mensaje del Evangelio. Ahora la pregunta es, ¿Saulo estaba buscando el Evangelio? ¿Saulo estaba queriendo el Evangelio? Te hago una pregunta más profunda. ¿Saulo, si hubiese dependido de él, hubiese abrazado el Evangelio? Claramente no. Claramente no. Cuando nosotros vemos la historia de Saulo, en cierta medida la historia de Saulo toca nuestra historia. Y quiero que entiendas por qué razón toca nuestra historia. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 es un pasaje sumamente nutritivo para esta doctrina. Mira lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Cuándo te escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. A ver, vamos a ver si en el texto podemos percibir alguna condición por la cual Dios nos haya elegido. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta es la expresión que a mí más me encanta de este pasaje. Según el puro afecto de su voluntad. La razón por la que vos hoy podés escuchar este mensaje, la razón por la que vos podés desear la palabra de Dios, la razón por la que vos en ese momento pudiste entender tu condición, pudiste darte cuenta de que eras un pecador, pudiste entender de que te ibas a ir al infierno, sentiste dolor por eso y corriste a la cruz de Cristo, escapando de la ira de Dios, confiando en que Cristo había resucitado, hay una sola explicación. Dios quiso hacer esa obra en tu vida.
El libro de Romanos capítulo 3, versículo 9 nos dice que todos los hombres, no hay ningún hombre que busque a Dios, ni vos ni yo buscamos a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el Señor nos amó a nosotros primero y entregó a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Y entonces acá Pablo, para que vos entiendas y la iglesia de Éfeso se afirme, estando en la prisión, les dice, para afirmar sus vidas espirituales, ustedes tienen que entender esta verdad espiritual. Ustedes tienen todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque Dios los ha escogido y los ha escogido según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra según es una conjunción que es la conjunción kata, que lo que hace es dar forma. Ahí te explica cuál es la razón de la elección. La razón de la elección tuya para salvación es porque Dios así lo quiso. No hay nada que vos hayas despertado en Dios. No hay nada que vos hayas hecho para resultarle atractivo a Dios. No hay nada que vos hayas logrado para alcanzar el favor de Dios. Fue el puro afecto de su voluntad. Yo me acuerdo el día que estaba enfrentándome a esta verdad, porque toda mi vida había pensado que todo se trataba de mi decisión, de mi respuesta, de la forma en la que yo iba a abrazar el mensaje de salvación. Hasta que un día un amigo vino y me expuso estos pasajes. En ese momento me sentí desnudo. En ese momento me sentí desvalido. En ese momento mi alma se puso pálida. Porque todo el momento había pensado que la salvación estaba en el poder de mis manos. Y en ese momento me di cuenta, no estaba en el poder de mis manos, estuvo en las manos de Dios todo el tiempo. Y ahora puedo ver mi salvación y entender que la razón por la que yo soy un hijo de Dios es simplemente porque Dios así lo ha querido. Acompáñame a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado, versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, y acá viene el argumento de Pablo. Porque él quiere que entiendas quién verdaderamente pertenece al pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios? ¿Los que nacieron de Israel? No. Mira lo que va a decir. Esta es la palabra. Me perdí. Gracias. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no, mira lo que dice ahí, no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Frente a la realidad de la doctrina de la elección, ¿qué podemos decir? ¿Hay injusticia en Dios? Mira la respuesta de Pablo. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene la potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para gloria. Es claro, es según la elección, es según el propósito. Y entonces cuando nos paramos de Dios y vemos nuestra realidad espiritual y podemos entender que Dios ha abierto nuestros ojos, Él ha vencido el poder de nuestra depravación, Él ha vencido el poder del enseguecimiento de Satanás, Él ha vencido absolutamente todo lo que se oponía a nuestra propia salvación. Lo que tenemos que pensar es, Dios ha querido hacerlo. No fue tu decisión, no fue tu fe individual, fue la obra de Dios en tu corazón. Y esto, ¿sabes qué? Esto trae un efecto, que debería ser el efecto que trajo en la vida de Saulo. Entonces, es interesante porque Dios, en su poder soberano, se ríe de la sabiduría de este mundo. Y va a tomar a un hombre que no le buscaba, que no le deseaba, que lo odiaba con todo su corazón, y lo va a escoger. Y esto es lo que hace Dios. Toma a hombres contrarios a Él, totalmente enemigos de Él, que le aborrecían en su corazón, para sentarlos en su mesa y hacerlos sus hijos. Cuando todo lo que vos y yo merecemos, ¿sabes qué es? El castigo eterno de Dios. No lo puedo entender. Porque tu realidad espiritual no es diferente a la de Pablo. Mi realidad espiritual no es diferente a la de Pablo. Pablo nos enseña en el capítulo 2 del libro de Efesios que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, enemigos de Dios. No le buscábamos, no le deseábamos, nos hicimos inútiles, tal como lo dice Romanos capítulo 3. Y de repente cerrás los ojos y lo abrís y estás en la mesa con el Salvador, que hizo todo para que vos puedas estar sentado ahí. Y no fue tu decisión la que te puso ahí, fue su decisión. Cuando todo lo que vos merecías era el castigo eterno de Él cayendo sobre vos. Y entonces, junto con Pablo, lo que tenemos que decir es: alabada sea la gloria de la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Que teniendo Él toda la potestad de hacer todos los vasos de ira, Él elige a algunos para mostrar en esos vasos las riquezas de su misericordia. Y toma a este hombre totalmente contrario a Él, enemigo de Él, perseguidor de Él, y lo va a hacer su hijo. Lo va a ser su instrumento útil. Mira lo que sigue diciendo ahí, ¿no? Él estaba cerca de Damasco, ya estaba cerca del lugar de su misión, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Esta palabra Saulo, Saulo, o la repetición del nombre, es siempre en connotación correctiva. Pedro, Pedro, ¿no? Marta, Marta. Esas son expresiones que vemos muchas veces en Jesús, en los evangelios, y cada vez que llamaba dos veces por el nombre a una persona, había una connotación correctiva. Es como cuando la mamá sabe que su hijo se llama Tommy y de repente le dice Tomás Felipe, ¿no? Vos ya sabés que cuando tu mamá te dice Tomás Felipe, hay algo que no está bien, ¿no? Me acuerdo cuando mi mamá me decía Andrés Felipe, yo ya sabía que tenía que salir corriendo. No, hay una cuestión correctiva acá. Y esta es la forma en la que el Señor Jesucristo llama a la corrección. Saulo, Saulo, ¿no? Acá hay un llamado reprensivo. Pero acá hay otro argumento de por qué ponerle al título de la predicación que el Señor protege a su iglesia. En primer lugar, porque los discípulos son del Señor, pero en segundo lugar, le dice: ¿por qué me persigues? Y esto es una pregunta sumamente interesante, porque la pregunta es: ¿cómo Saulo estaba persiguiendo a Jesús si Jesús ya no estaba en la tierra? ¿Cómo Saulo estaba siendo un perseguidor de Jesús? No, capaz que Jesús se equivocó, ¿no? Porque en realidad tendría que haberle dicho: ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos o a mi iglesia? Pero Jesús no dice eso, ¿no? Jesús dice: ¿por qué me persigues? Quiero que entiendas una cosa. Esto es un versículo sumamente interesante de por qué las relaciones y los problemas interpersonales en la iglesia no se deberían permitir o no se deberían prolongar. Cada creyente verdadero está unido en una unión mística con Cristo.
Cristo y el creyente uno son. Por eso en la mente de Juan, una persona que aborrece a un creyente no puede ser salvo. Porque si una persona aborrece a un creyente o no ama a un creyente, está aborreciendo a Cristo, porque ese cristiano está conectado con... Y esto es uno de los pasajes claves para entender que la unión que Cristo tiene con cada creyente es una unión mística, profunda, pero al mismo tiempo real. Al mismo tiempo real. El hecho de que vos difames a una persona, a un creyente, el hecho de que vos tengas enemistad con un creyente, el hecho de que vos te amargues con un creyente, es una afrenta grande en contra de Cristo, porque ese creyente está conectado con Cristo. Enojarte con ese creyente es enojarte con Cristo. Perseguir a este creyente es perseguir a Cristo. No solamente sos la posesión de Cristo, sino estás unido con Él en la fe. Y entonces el Señor se va a tomar muy en serio y muy personal la actitud que Saulo tiene en contra de la iglesia, y entonces le va a decir, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? Hay una conexión íntima, hay una conexión real, hay una conexión mística entre el creyente y Cristo. Por eso cuando el mundo arremete en contra de la iglesia, Cristo se lo toma muy personal. Y Él está dispuesto a proteger la iglesia. Por eso cuando Pablo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, habla con los ancianos de Mileto, mira lo que les dice en el versículo 28, Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La cual él ganó por su propia sangre. ¿Sabes una cosa? Yo soy el obispo de la iglesia, soy el anciano de la iglesia, el pastor de la iglesia. Cuando yo pienso en este discurso, este pasaje yo lo estudié para enseñarlo en Eclesia en México en el año 2022. Este fue un pasaje que trajo mucho temor a mi vida. Como pastor muchas veces estoy recibiendo tensiones y recibiendo opiniones de cómo la iglesia debería ser conducida. Por eso cuando pienso en la dirección de la iglesia estoy todo el tiempo tratando de pensar qué es lo que Cristo quiere, qué es lo que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque sus vidas fueron compradas con la sangre de Cristo. No estoy tratando con plata en el banco, estoy tratando con almas que Cristo compró con su sangre. Entonces tengo que ser muy cuidadoso. No me puedo dejar influenciar de cualquier persona o de cualquier fuerza externa para tratar a la iglesia como a mí me parezca. ¿Por qué razón? Porque Cristo se toma muy personal cuando alguien ataca a la iglesia de Cristo, aun si esa persona es un mismo creyente de la iglesia. Y entonces acá el Señor lo va a hacer muy personal. Las cartas son para matar a los discípulos, pero Cristo le dice, no, te estás metiendo conmigo, porque yo estoy unido con esos creyentes, estoy conectado con esos creyentes. Esos creyentes que vos vas a matar son mi posesión, son mi inversión. Yo descendí al infierno por ellos. Yo sufrí el desamparo del Padre por ellos. Yo sufrí la humillación por ellos. Yo me encarné y tomé la forma de un hombre por ellos. Me pertenecen. No te puedes meter con ellos. Cristo defiende a su iglesia. Entonces es verdad, vivir una vida de piedad va a traer persecución, pero esto trae aliento a tu alma. Yo soy posesión de Cristo. Yo estoy conectado a Cristo. Y si alguien me persigue, esa persona tiene que orar por misericordia. Esa persona tiene que clamar por misericordia. Porque Cristo se lo toma muy personal. Inmediatamente después de eso, y de decirle, ¿por qué me persigues? Mira lo que dice. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿A quién persigues? A Cristo. A Cristo estás persiguiendo. Cuando te metes con un creyente comprado con la sangre de Cristo, te metes con Cristo. No es un tema menor. No es un tema menos relevante. Es un tema muy importante. Ya llegó el tiempo y tenemos que terminar. Pero claramente el Señor está haciendo esto, ¿no? Y le va a utilizar una imagen
muy interesante, porque le va a decir, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón de los bueyes era un mecanismo que se utilizaba para cuando un buey se cansaba y estaba tirando el carro para arar la tierra y se tenía que terminar el campo rápido para poder sembrar, había un aguijón que eso punzaba la pierna y el muslo del buey para que él no se quedara quieto. Él tenía que seguir haciendo eso. Entonces, un buey que persistía en quedarse quieto era un buey que se lastimaba a sí mismo. ¿Sabes una cosa? Saúl pensaba que él estaba haciendo daño a los cristianos. Muchas veces cuando tenemos problemas con otros cristianos pensamos que le estamos haciendo un daño a otro cristiano. Pero la perspectiva de Dios, ¿sabes cuál es? Vos te estás haciendo daño. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vos te estás clavando esto. Vos podrías estar evitándolo. Vos podrías haber escuchado la voz de Gamaliel y darte cuenta de que estás peleando en contra de Dios mismo. Vos podrías hacerlo. Pero tu negligencia y tu actitud obstinada y tu falta de arrepentimiento y tu orgullo y tu celo te está haciendo ser un necio que está destruyendo tu propia alma. Porque te estás metiendo con los creyentes, por lo tanto te estás metiendo conmigo. Entonces dura cosa es. Vas a destruir tu alma. Vas a destruir tu alma. Mira la reacción que tiene ahí, ¿no? Porque él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y acá entra el último elemento con el cual Dios protege a la iglesia. Cristo defiende a su iglesia no solamente con su poder omnisciente, no solo con su poder soberano, sino también con su poder transformador. Una de las cosas que el Señor nos ha prometido que va a ser una de las fuerzas evidentes de la iglesia, va a ser el poder transformador que la iglesia va a poseer. En el capítulo 16 del libro de Mateo nos dice que la ciudad del Hades no va a poder arremeter contra el poder transformador que Cristo le ha dado a la iglesia. Que Cristo le ha dado a la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Este hombre duro, este hombre obstinado, ahora está débil, ahora está humillado. Mira lo que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay muchos que piensan que Saulo no se convirtió por la predicación del Evangelio. Y yo no creo que sea así. Yo creo que Saulo para este momento ya tenía todas las doctrinas del Evangelio en su mente. Él había hablado con Esteban, él había discutido con Esteban, él había escuchado los argumentos de Esteban, solo que hasta ese momento él había rechazado la predicación de la palabra. Lo único que pasó en este momento es que Dios tomó toda esa doctrina y ahora la aplicó al alma de Saulo. Y Saulo va a responder temeroso y temblando, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va a responder en una manifestación real de salvación. Y entonces está este elemento glorioso que es lo que distingue el evangelio verdadero y preciso de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él cambió de amo. Él estaba viviendo para su sistema religioso y de ahora ya no va a ser ese su amo va a ser Cristo. Y le va a decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabes una cosa? Si vos sos un creyente, si vos sos un hijo de Dios, si vos has gustado la benignidad de Dios, si vos te has afirmado en la fe, si vos te has examinado a vos mismo, quiero decirte que esta respuesta sigue en vigencia en tu vida. Tu vida ya no es tuya. Tu vida la compró Cristo. En ese momento Saulo, en el momento de su salvación, le entregó por completo la vida al Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, separados, atónitos, oyeron a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mira, acá hay un trato singular de Dios hacia Saulo, tenemos que terminar. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. ¿Por qué no comió y no bebió Saulo? ¿Qué fue lo que hizo durante estos 3 días? ¿Sabes qué fue lo que hizo? La manifestación de un creyente verdadero. Comunión íntima con Dios. Toda su teología estaba siendo reformada. Todo su conocimiento bíblico estaba siendo reformado.
Toda su mente estaba en un estado crítico y él quería entender las verdades de Dios operando en su mente y tratando de conciliar todo lo aprendido en años de judaísmo, ahora viendo en la verdad de Jesucristo todo lo que verdaderamente era el sentido de las Escrituras. Y él estaba ahí sin querer comer, sin querer beber, porque Cristo estaba siendo el alimento de su alma. Él no tenía esa necesidad. Él estaba en un ayuno espiritual. Porque él quería entender todo lo que había rechazado por durante tanto tiempo. Y habían conflictos en su mente. Él había viajado. Él había entregado su vida a estos propósitos. Él había matado a Esteban. Él había perseguido a cristianos. Y estaba todo esto en su mente, generando un caos, generando una crisis. Y su alma estaba perturbada entendiendo esta verdad y tratando de entender por qué Dios le había mostrado misericordia si él había sido rebelde, si él había odiado a Cristo, si él había perseguido a su iglesia, si él estaba entregado a una mente reprobada. ¿Qué fue lo que lo puso en esta posición? La gracia. No hay otra explicación. Me encantaría decirte, fuiste vos. Me encantaría decirte, es tu esfuerzo. Pero no es así. Es la gracia. Esa gracia que si nos hemos topado con ella, nos humilla, nos transforma, nos cambia y se convierte en el motor y en el propósito de nuestra vida. Amén. Oramos. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. I solemnly charge you in the presence of God and in the presence of Christ Jesus, and by his appearing and his kingdom, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word, reprove, rebuke, exhorting men, preach the word in season, preach the word out of season, preach the word with great patience and instruction.